Comenzamos este repaso semanal con buenas noticias para Extremadura, y es que estos días se ha anunciado que habrá un nuevo Alvia entre Badajoz y Madrid en noviembre, aprovechando la llegada de los nuevos trenes a la flota de Renfe, que podría redistribuir algunos de los actuales. Una información que tenéis calentita esta misma semana y en profundidad en un vídeo del canal. Y ojo a los extremeños, porque la plataforma Corredor Sudoeste Ibérico ha convocado un debate electoral centrado en las infraestructuras de la región para el próximo lunes a partir de las 11:30 de la mañana, que también podréis ver online y por su canal de YouTube. Gran iniciativa a la que acudirán 4 de los 5 partidos que pugnarán por ir al Congreso. Y esta semana ha sido histórica para Renfe, que al fin ha estrenado sus primeros servicios con Francia, concretamente en la ruta Barcelona-Lyon, que desde el 13 de julio ofrecerán competencia a la operadora francesa. Lo siguiente en 2 semanas con la Madrid-Marsella, que comenzará a operar trenes desde el 28 de julio. Recordándote que tienes toda la información de estos nuevos servicios en un vídeo reciente del canal. En Andalucía parece que el actual gobierno regional se va a tomar muy en serio la idea de retomar el eje transversal andaluz, que se estima en 1.200 millones, lo que permitiría conectar por alta velocidad Sevilla y Málaga en menos de una hora, así como mejores conexiones de Cádiz o Huelva con la propia Málaga, Granada o Almería. El plan de la Junta de Andalucía, del que hablamos al detalle en un vídeo del canal, es retomar el proyecto que fue abandonado en 2013 tras una inversión de casi 290 millones de euros y haber empezado a construir la línea desde Antequera hasta Marchena, proyecto que iba a ejecutar la Junta y que acabó descartando por sus altos costes y a consecuencia de la crisis económica. Ahora el plan es retomar dichas obras, pero con el apoyo de fondos europeos y del propio Estado. Sin ello será imposible tal actuación, por lo que será muy interesante ver cómo evoluciona esta idea en los próximos meses. Muy cerca, en Málaga, están de enhorabuena, pues Renfe ha anunciado que reforzará sus servicios con la capital de la Costa del Sol en 16.000 plazas extra a la semana con Madrid. Además, se añadirá una frecuencia extra con Barcelona y, ojo, se creará un nuevo servicio directo con Valencia los fines de semana en temporada alta. Otro aumento y mejora de servicios que Renfe podrá afrontar con la esperada llegada del modelo Abril de Talgo a partir de noviembre. Y otro lugar que verá la llegada de más servicios gracias a esos Abril será Algeciras, pues se ha anunciado que en 2024 se añadirá un servicio Alvia con Madrid que ayudará a aumentar en un 20% las plazas actuales. Queda por concretarse una fecha más exacta, así como horarios y posibles rebajas de tiempo en esta ruta. Y últimamente parece que los estudios de viabilidad se han puesto de moda. El último, el del proyecto para mejorar el corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro, que tendrá un importe de 464.000 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Más obras, esta vez en el sureste, pues Adif invertirá 25 millones en mejorar la línea de alta velocidad entre Murcia y Monforte, actuaciones que se desarrollarán en diversos puntos con un plazo estimado de ejecución de 30 meses. Otras obras que mejorarán el trazado serán las que se llevarán a cabo entre Zaragoza y Huesca, pero que obligará a cerrar esta línea todo el mes de agosto, básicamente en el tramo de plataforma en Zuera, donde se van a invertir 14 millones de euros. Un cierre que se suma al ya anunciado hasta Canfranc y del que informamos en vídeos anteriores de noticias. Estas obras no afectarían a los trenes AVE entre ambas ciudades aragonesas, pero sin embargo llevan sin servicio desde la espectacular tromba de agua caída en Zaragoza la pasada semana y que afectó gravemente a la ciudad, también a sus comunicaciones, incluida la bifurcación con Huesca, todavía en trabajos de recuperación. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y ojo, porque se ha anunciado que la plataforma de alta velocidad en Almería estará concluida a finales de 2024, unas obras que ya están en torno al 50% de ejecución, en un plazo que, de cumplirse, haría factible ver a los trenes rápidos llegando a Almería en 2026.
Y la liberalización del transporte cada vez llega a más líneas del país y está dando muchas alegrías a Adif, pues Renfe, Wigo e IO llevan los ingresos de los cánones a récord histórico. La división de alta velocidad logró su cifra máxima en ingresos en el primer trimestre del año, con un bruto que superó al previo a la pandemia, y las pérdidas fueron de 50 millones. Seguro que esas cifras se quedan cortas en los próximos meses. En Valladolid, el Ministerio de Transportes ha anunciado la licitación de las obras de construcción del nuevo complejo ferroviario de la ciudad pucelana, con un valor estimado de 64,8 millones de euros y que contará con financiación del Plan de Recuperación. Se impulsa así la segunda fase del proyecto que, junto a la variante este, convertirá a Valladolid en un nodo de transporte de mercancías en tren y de tecnología e innovación ferroviaria. Esta semana, además, hablaremos en otro vídeo de la situación de esta ciudad con su otro proyecto que ahora está dando mucho que hablar, el soterramiento de vías, que vuelve a estar de actualidad, así que atentos esta semana. Y atención a la chapuza del mes, o al menos la que hemos conocido estos días. Y es que un problema en la medida del ancho de los raíles obliga a retrasar el funcionamiento del cambiador de ancho de Granada, que iba para un año y ya va para 3, y sufre otro nuevo aplazamiento, a pesar de que estaba previsto que se abriese este verano, incluyendo las mejores conexiones con Almería y un cuarto tren que de momento tendrá que esperar. Nos vamos al Bierzo, donde España Vaciada ha propuesto la construcción de una línea de alta velocidad para conectar Galicia con León a través de Lugo, Ponferrada y Astorga y poder exprimir esta zona del país, que además en los próximos años podría ver cómo desaparecen trenes de largo recorrido muy importantes que ahora transitan por ella una vez se acabe el bypass de Olmedo. Muy cerca, en Lugo, ha sido una semana muy difícil, pues un tren arrolló a un vehículo que cruzaba un paso a nivel, muriendo 2 de los 3 integrantes del coche, todos muy jóvenes. Ocurrió a primera hora de la mañana en un paso complicado, sin barreras y en una zona en curva y de mala visibilidad, por lo que Adif ha abierto la correspondiente investigación del accidente en un paso a nivel en Recimil, entre Lugo y Ourense, que curiosamente está ahora mismo en fase de licitación para ser eliminado, uno de los 43 pasos en Galicia, ahora mismo en diferentes fases de ejecución. Y atención, porque las pruebas de la variante de Pajares entran en la fase decisiva, con 2 trenes circulando a la vez, recorriendo la infraestructura a 200 km/h y comprobando que los sistemas de los túneles no se saturan, en unos trabajos que irán a más hasta culminarlas y poder poner trenes comerciales sobre las vías para las pruebas dinámicas y con maquinistas, con ese horizonte de noviembre para su definitiva apertura. Y Adif licitará un contrato de 32 millones para mejorar 5 estaciones de Lleida y Tarragona, obras destinadas a mejorar la circulación ferroviaria en Almacelles, Raimat, Juneda en Lleida y en Montblanc y Vilaverd en Tarragona, pertenecientes a las líneas Zaragoza-Lleida y Lleida-Barcelona, unas obras que van dirigidas a incrementar las prestaciones de fiabilidad y eficiencia de la circulación ferroviaria convencional en estas estaciones. Pasamos al transporte urbano con la adjudicación del gobierno vasco al proyecto constructivo del tranvía de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz, una contratación del proyecto constructivo por 443.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, un ramal que, recordemos, ampliará la red del tranvía de la capital vasca de forma muy relevante. El Metro de Madrid ha recuperado las cifras pre-COVID, al superar los 340 millones de viajes en el primer semestre del 2023, año en el que, gracias a las bonificaciones y promociones especiales, se espera alcanzar la cifra récord de 600 millones de viajes. En Cataluña ha salido a licitación el estudio informativo de la conexión de cercanías entre el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, un nuevo ramal que conectará las líneas Barcelona-Sabadell-Tarrasa y la línea Papiol-Mollet, una licitación que tendrá un presupuesto de algo más de 900.000 euros y un plazo de ejecución de 30 meses, tras los cuales comenzarían las fases decisivas, obras incluidas, para llevarlo a cabo, y que permitirá en el futuro realizar el itinerario entre Sabadell y Granollers de forma directa, mucho más rápida y sin transbordos.
También en Barcelona están de estreno, pues ya se puede ver circular el primer tren de la serie 8000 en la línea 1 del metro. Es el primero de las 24 unidades compradas para modernizar el suburbano barcelonés dentro de un pedido que roza los 300 millones de euros, incluyendo otros convoyes para otras líneas. La idea es que a final de año estén en servicio la mitad de esas unidades. Y ha sido licitada la duplicación de vía y electrificación del tram de Alicante en el tramo entre el Hospital de la Vila y Benidorm, por un importe de 48,5 millones, con un plazo de ejecución de 30 meses, un tramo de algo más de 6,2 kilómetros que dotará a esta red de mayor capacidad y frecuencias. Y estos días, además, ha entrado en vigor la esperada unificación de servicios en Asturias y Cantabria. De esta forma, se facilitan los usos y tarifas, abono gratuito incluido, en FEVE y cercanías de Renfe. En Valencia, Adif ha reenviado el convenio a Alfafar y Sedaví y ha encargado el estudio de movilidad de impacto de las vías del tren. Esto significa que ahora serán los técnicos municipales de ambas localidades los que estudien la documentación para dar o no su visto bueno y proseguir con la idea de eliminar uno de los pasos a nivel más peligrosos de todo el país. Pasamos a CAF, que ha ganado otro concurso, en este caso para Euskotren, por valor de 65 millones de euros, lo cual hace que la empresa vasca logre pasar de pérdidas a beneficios en solo 2 años, de los 48 en pérdidas en 2021 a los casi 63 de beneficio neto actuales. Mientras que la otra empresa, Talgo, estos días ha comenzado las pruebas de los nuevos trenes para Alemania, cuyo contrato ha supuesto el de mayor envergadura de la historia de la compañía y que pronto empezarán a entrar en servicio. Y acabamos, como siempre, con mercancías y un importante avance para el puerto de Sagunto, donde el gobierno ha autorizado las obras de la red ferroviaria interior del puerto de esta ciudad, un proyecto que incluye el diseño de unas instalaciones intermodales de mercancías, con una playa para contenedores y otra para vehículos, todo con una inversión de 17,5 millones y un plazo de ejecución de casi un año, 11 meses. Como veis, otra semana más y un respiro, y aquí te espero dentro de 7 días para saber lo que ocurre en el mundillo ferroviario. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.